Bien, bueno, retomamos esta sesión con la parte que a mí más me toca intervenir, que es decir, solo para moderar. Después de estas dos espléndidas intervenciones de los profesores Javier Pérez y de Jean-Philippe Louis, creo que, no sé si así, supongo que habrá sido de forma deliberada, porque los organizadores así lo pensaron, al final ha habido una convergencia, no digo en las conclusiones, pero sí la complementariedad en los temas tratados, que creo que le dan unidad a esta sesión. Y en el fondo supongo que esto volverá a suscitarse en otros momentos de este congreso, pero lo que está claro es que hay por parte de Javier el planteamiento de qué modelo político construir a partir, como eco, como dice la sesión, de Cádiz y de la experiencia de Cádiz, un modelo que, aunque parece que es centralizado y descentralizado, predomina la parte o el componente de Estado unitario centralizado. Y luego una llamada de atención, pienso yo, por parte de Jean-Philippe Louis sobre el papel esencial que en la construcción del futuro Estado liberal ha tenido el realismo o el absolutismo, y que ha influido mucho más de lo que se podía creer. El ejemplo de la imagen del territorio y, sobre todo, el ejemplo de la división provincial y el papel y aquí tengo que reivindicar a unos gallegos que estuvieron influyendo de forma decisiva en Javier de Burgos, porque claro, nunca se ha desvelado del todo. Burgueño un poco lo hace, sí, es verdad. El misterio de que un señor como el llamado Javier de Burgos en una semana o un mes, poco más, sea capaz de crear una división provincial que todavía permanece, es decir, que es el ministro en ese sentido con más índice de impacto, como se diría ahora, que tenemos en la historia administrativa española, pero es obvio que ahí está no solo la experiencia del trienio, sino sobre todo la obra de Lamas Pardo. Lamas Pardo, que fue rector de la Universidad de Santiago y que era realista e influyó de forma muy directa en la propia orientación de la división provincial. En resumen, que si por una parte en la exposición de Javier Pérez Núñez vemos un diseño cuasi cristalino de lo que podría ser el modelo territorial surgido de Cádiz, y que sería el complemento de una sociedad formada por hombres iguales y que no recuerdo bien, libres e independientes, que sin ganga ni influencia del territorio ni de sus propias creencias, sino que solo convencidos con el catecismo de la Constitución. Vemos que justamente el papel de los absolutistas, de los realistas, la experiencia histórica del año 14 en adelante, incluida la del trienio liberal, va modificando las cosas hasta el punto en el que muchas veces se acaba viendo el Estado liberal español, que es como una suerte de empate, una convergencia de posiciones puramente, estrictamente ilustradas y de raíz liberal, y una presencia de elementos de cultura heredada del antiguo régimen, que por ejemplo la división provincial es bastante evidente, porque si para los doceañistas o los más asaltados de Cádiz la división debería hacerse al modelo francés, casi como un Cartabón, y sin ninguna referencia histórica, sin ningún elemento que indicase ninguna dependencia de carácter cultural o político propio del antiguo régimen, el resultado final fue justamente, no le diré lo contrario, pero bastante distinto. Y eso es con lo que tenemos que negociar, lo que hubo que negociar en la historia de España contemporánea. Esto sería un punto, por tanto, el asunto del modelos de organización del territorio y fuerzas que confluyen en cómo se organiza el territorio por parte de los liberales. Pero hay otro punto que ha sido suscitado varias veces y que a mí me parece que supongo que va a volver aquí, y creo que ha sido en parte tratado en otros congresos, en esta misma cátedra de Juana de Vega,
que es el asunto americano, que tú lo has mencionado, y que el asunto americano tiene que ver también con la final solución que da el propio liberalismo al asunto de las provincias forales, o las provincias vasco-navarras. Porque la cuestión es que en Cádiz se hace una apuesta muy severa y muy directa contra, diríamos, las posiciones de los americanos, sobre todo reconociendo su especificidad, no solo en el plano de la participación política, sino también desde el punto de vista, en fin, cultural o lo que sea, y desde luego de autonomía política. Y en cambio, en la fase final de la construcción del liberalismo acaba aceptando, convenio de Vergara por medio, una solución que es en parte va mucho más allá de lo que incluso se pedía en Cádiz por parte de los americanos, ¿no? Que es una especie de contradicción, o yo lo veo así, y esto sería un motivo de debate. Por lo tanto, sugiero que, en fin, que se podría debatir por una parte este asunto de la organización territorial, que creo que ha surgido en las dos ponencias y con posiciones complementarias, pienso, y que forman parte del núcleo esencial de este propio Congreso. Y luego este asunto más particular, contraposición entre la posición americana, que también tiene su presencia y muy, muy fuerte en el caso de Brasil y la experiencia de la convención, bueno, de la época liberal y casi de la convención, como es Cádiz, una convención de las Cortes portuguesas del año 20-21 y la Constitución del año 22, sucede también una cosa parecida, de no reconocimiento y no incorporación de las posiciones de Brasil al modelo constitucional portugués. También en España sucede algo parecido, y luego, en cambio, en los años 30 se camina por una dirección que luego supongo que mañana Coro Rubio explicará, pero en fin, quizá hoy ya se pueda entrar un poco en este debate. ¿Queréis decir alguna cosa por vuestra parte o abrimos ya la tanda de intervenciones? Sí, bueno, un poco con lo del convenio de Vergara. Yo creo que cuando se retomó el Estado liberal, sobre todo una vez que se recuperó de la Constitución del 36, sí había un modelo progresista, relativamente templado, es decir, no radical, que se trasladaba un poco del radicalismo del trienio. Y ese modelo sí aunaba los dos problemas, y es, si uno observa la Constitución, los territorios americanos, Cuba y Puerto Rico, los dos territorios que quedan, son territorios que se convierten, dejan de ser provincias y se convierten en colonias, es decir, se resuelve el problema, y en alguna medida también... Hacia atrás. No, es decir, va hacia atrás, no, es decir, resuelven el problema, es decir, lo que hacemos es, terminamos con la posibilidad de tener un Estado con territorios con vocación, y al mismo tiempo se planteaba lo mismo con los fueros, es decir, las leyes que se planteaban en el 37 eran unas leyes que lo que planteaban era unificar los territorios de las provincias forales, identificarlos con el Estado e introducirlos en el régimen común. Las cosas fueron después. El convenio de Vergara es un convenio que se firma en un tiempo ya en que empieza a dominar las corrientes más moderadas, que le sirve muy bien lo de las colonias, los territorios americanos convertidos en colonias, claro que sí. Pero es decir, lo que ocurre ya se empieza a plantear esa situación de ciertas contradicciones o de grandes pervivencias de lo que puede ser el antiguo régimen en el nuevo régimen. Ya, pero perdóname meter baza en esto. Esta solución final que acaba en Vergara y el reconocimiento de las provincias vascas y Navarra, ¿no sería más una consecuencia de esta penetración del liberalismo por parte de las posiciones realistas y de esta tradición que llámese reaccionaria o no tan reaccionaria, que sí que está actuando políticamente en España en los años 20 hasta los años 30, que no un cambio del liberalismo gaditano? Sí, claro que es la corriente, pero el problema es
que en alguna medida, es decir, hay una continuidad hasta el año 36, hasta que se recupera la Constitución del 12. ¿Qué ocurre? Los progresistas que acuden entonces, lo que hacen en alguna medida es situarse o abrir camino, facilitar después la transición hacia ese convenio de Vergara. Facilitar, pero ellos tenían un modelo. Al final ese modelo es un modelo que claudica, es decir, tenían un modelo de Estado, que es el modelo correspondiente a la Constitución del 37. Lo que hacen los moderados al final es recuperar el modelo, tanto de Estado como constitucional del Estatuto Real. La Constitución del 45 es el Estatuto Real modernizado, o sea, no es mucho más. Bueno, sí, yo estaría de acuerdo, pero por caminos distintos. Jean-Philippe, ¿quieres añadir algo? Sí, para América, también al menos para Cuba, durante las restauraciones del absolutismo también hay un primer paso hacia el sistema que existió a partir de la exclusión de los diputados a Cortes en los años 37. Y la exclusión de los diputados, el sistema de una administración fuerte, peninsular, en ultramar, y un libre comercio. Contra el libre comercio, el ultramar debe aceptar el aumento de los impuestos de aduana. Es un sistema que empieza en la época de Fernando VII y se puede ver también con reales órdenes del tipo de la Real Orden de 1825, creo, en que se excluye totalmente la elección de un criollo para las audiencias de Cuba. La exclusión completa de... Era una colonia. Es que el liberalismo sí. no sabía qué hacer con los territorios de ultramar. No lo supo hasta el año 98. Y cuando lo quiso hacer, era tarde. Ya estaba a las puertas de La Habana el ejército de insurgentes con el apoyo de los Estados Unidos. Es que se proclamó la autonomía de Cuba el año 98. No el 95, ni el 81, ni el 70, ni el 68, sino el 98. En fin, esto es otra historia. Tenías la palabra, Xus. Sí, volviendo sobre la interacción entre... Justo veramente, ¿no? Bueno, yo ya sé que me hace las actas, ya sé quién soy. Bueno, volviendo sobre la interacción entre el liberalismo y ese absolutismo más o menos ayornato del que se llama realismo, efectivamente la década ominosa, la política fernandina, es bastante diferente del sexenio de 1814 al 20 y tiene aspectos modernizadores, que no solamente la cuestión territorial, la cuestión hacendística, la obra de López Ballesteros, etcétera, etcétera, que se pueden considerar también desde el otro lado, es decir, se pueden considerar también como la consecuencia de una incidencia del liberalismo moderado sobre el absolutismo, teniendo en cuenta las circunstancias. Pero bueno, yo no me voy ahí. Yo lo que quería era señalar que la hibridación entre liberalismo y absolutismo es muy anterior. Está ya en Cádiz. Está ya en la Constitución de Cádiz. Aunque sea una hibridación en que el componente de respeto a la tradición, de cesiones al antiguo régimen, sea mucho más débil de lo que será después, de lo que será, por ejemplo, incluso la formulación de la Constitución de 1845, con su famoso preámbulo, en el que la soberanía nacional desaparece. Pero aunque desde el punto de vista de la declaración de principios se afirme en Cádiz que la soberanía corresponde a la nación y que la nación no es patrimonio de nadie y todas estas cosas, resulta que luego, a la hora de ver cómo se distribuye y administra esa soberanía, a mí lo que me ha llamado la atención en la excelente exposición de Javier Pérez Núñez es que el papel que la Constitución reserva al rey no ha sido mencionado. ¿A quién se le reserva el poder ejecutivo en la Constitución de Cádiz? El poder ejecutivo real, incluso el poder de veto suspensivo sobre las leyes, que es una parte del poder legislativo.
Creo que si hacemos una comparación entre la Constitución de Cádiz y la de cualquiera de las constituciones francesas, incluida la de 1790, pues podremos apreciar unas grandes diferencias. Es decir, ya hay una especie de autocensura por parte del liberalismo español de primera hora de absorción de ciertos elementos de concesión, o de lo como se quiera llamar, a la tradición. ¿Y ciudadanos libres e independientes? Sí, mas non troppo. Libres e independientes menos para tener libertad de conciencia e independencia de culto. Porque el famoso artículo 11 de la Constitución de Cádiz declara a la nación española católica, apostólica, romana y no se permitirá ningún otro culto. Quiero decir que aquí hay una hibridación ya muy temprana, aunque en dosis distintas a las que tendrá después, entre el liberalismo como ideología, como concepción del mundo, etcétera, y este absolutismo que está ahí, que también está evolucionando, claro. Muy bien. ¿Algo más rondas y luego una contestación? ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? Aquí está Coro y Maricruz. ¿Sí iba a decir algo sobre esto? Sobre esto, Maricruz Romeo. Maricruz Romeo, de la Universidad de Valencia. Sobre lo último que se ha dicho, la hibridación de absolutismo y liberalismo en la Constitución del 12, bueno, me gustaría intervenir, pero después, por supuesto, el profesor Javier Pérez Núñez tiene la palabra para esta cuestión, y si no, yo querría retomarlo. Por lo tanto, me vuelves a apuntar, por favor, Moncho, para esta cuestión y para discutir este planteamiento. Pero voy a la sesión de hoy. Y la pregunta va un poco referida al final de la conferencia del profesor Jean-Philippe Louis sobre que el absolutismo significa más Estado y más mercado. De acuerdo, pero más Estado me refiero por vincularlo con el planteamiento de la Constitución de Cádiz y la conformación del Estado liberal. ¿Más Estado para qué? La cuestión no solo es más Estado, sino más Estado para qué. Y yo creo que hay una diferencia drástica, me parece, o igual estoy posiblemente confundida, pero creo que desde planteamientos absolutistas o planteamientos realistas o planteamientos carlistas, la autoridad política, el Estado, no puede regular la sociedad. El desenvolvimiento de la sociedad es un principio básico para el absolutismo. Por lo tanto, si la cuestión sería esa maquinaria del Estado, ese Estado, ¿con qué finalidad? Y en ese con qué finalidad, con qué objetivos, yo creo que, la pregunta, ¿no crees que hay diferencias entre la finalidad del Estado liberal y la configuración de una maquinaria administrativa? Por lo tanto, más Estado, más mercado, sí, pero ¿con qué objetivo? Porque si no puede dar pie a plantear unos cruces que pierden de vista la cultura política de unos personajes que es una cultura relativamente distinta a la de otros personajes, ¿vale? Y luego plantearé la otra cuestión. Coro, ¿tú ahora o prefieres más tarde? Pues igual para no sumar cosas y... Sí, pues te damos la palabra a los dos. Javier, la hibridación y Bueno, lo primero que decía del Poder Ejecutivo sí es verdad, pero yo creo que hay dobles interpretaciones sobre la Constitución de Cádiz y la división de poderes. Hay una interpretación en la que se suele hablar casi de un régimen presidencialista y hay una interpretación que es la dominante, en la que se plantea una preeminencia de las Cortes. Esa es la interpretación en la que yo me sitúo, y esa interpretación tiene que ver mucho con la ordenación administrativa, porque la parte reglamentaria de la organización administrativa del Estado se encuentra en manos de las Cortes. Lo que ocurre es que se producen, incluso en el primer periodo constitucional, se producen situaciones contradictorias. Es decir, ocurre que la regencia o los regentes plantean una cosa y las Cortes plantean la contraria. Por eso lo que decía yo es que hay un desajuste en la cúspide de la administración. Se ve cortocircuitada por el poder legislativo.
Bien, la otra cuestión, la pervivencia, quizá no sea yo el más indicado para plantearlo. En esto sigo un poco lo que plantea José María Portillo, es esa línea que acaba terminando en las Cortes de Cádiz, que es esa línea de una especie de ilustración católica o del catolicismo que asume parte de presupuestos ilustrados y que plantea una reforma de la propia Iglesia. De tal manera que la lectura que acaba derivando eso en las Cortes de Cádiz es la siguiente: está bien el dogma, todos somos católicos, España es un Estado católico como tal, profesa la religión católica, pero una cosa es la religión, el dogma, y otra cosa es la organización de la Iglesia. En eso, por supuesto, la organización de la Iglesia se tiene que amoldar al Estado liberal. Por eso digo que se puede hacer una relectura liberal del catolicismo, en ese sentido, liberal o ilustrada del catolicismo, mediante una reforma del propio ideario religioso. Digo que esa es la línea en la que me puedo mover yo y en la que puede encajar. Una lectura liberal del catolicismo no diría nunca y no se permitirá ningún otro culto. Hombre, no es... mucho para liberal, ¿no? Pero no es la idea, en la edición no son tolerantes, es decir, como tampoco se plantea, es decir, es lo mismo, aquí no se plantea, no se plantea la posibilidad, España será una monarquía, no se plantea la posibilidad de una república. Es decir, ¿por qué? Pues porque no, es decir, no es algo que no tiene, es decir, la república estaba muy bien, como decía Montesquieu, para la época clásica, para la época de las repúblicas italianas, etcétera, etcétera, pero los tiempos actuales son los tiempos de las monarquías absolutas, y en este caso es lo mismo, es decir, no se plantea en España un Estado católico, y sobre todo en un momento en el que se está haciendo la guerra a los franceses, y uno de los elementos que aúna a los españoles, esa identidad confesional católica, y que, bueno, tampoco los franceses son ateos, pero se presenta al enemigo como ateo, entonces es un elemento aunador. Pero digo que yo creo, con independencia de la presencia muy importante en las Cortes de Cádiz de un sector de clero en representación del tercer Estado, con independencia de eso, yo creo que la lectura que debe hacerse no es una lectura antiliberal o de penetración de un tradicionalismo, sino creo que se debe hacer la otra lectura. O una cosa intermedia. O una cosa intermedia. Sí, para contestar a Maricruz, he dicho más Estado y más mercado. Era para utilizar el título de un libro reciente de Guillermo Pérez Carrión que se titula Más Estado y más mercado. Yo debería decir más administración y más mercado. Pero, sin embargo, creo que realmente en algunos sectores del absolutismo hay una voluntad de reforma social, apoyándose sobre la administración. La prueba la tengo escribí hace años un artículo fundándome sobre un documento que descubrí totalmente por casualidad en el Archivo Histórico Nacional, en los papeles de los presupuestos. Era un proyecto de división de la sociedad, un proyecto de 1828 o 29, no había fecha. Se puede ver toda la sociedad. El documento se titulaba las divisiones del Estado en el sentido antiguo, es decir, de toda la sociedad. ¿Qué se puede ver en este documento? Se puede ver una división de la sociedad en 4 columnas y en clases, una jerarquía entre muchas clases, creo que había 8 o 10 clases, y las columnas correspondían, 3 columnas correspondían a la sociedad estamental, es decir, clero, la nobleza y el Estado llano. Pero la 4ª columna era una columna del Estado, de la administración. Es decir, que la representación de la sociedad
del cuerpo social que tenían estos hombres es una representación en que había una nueva, casi otro estamento, es decir, la administración del Estado. Y por eso pienso, no digo que en todos los sectores del absolutismo existía esta voluntad, pero cierto es que en algunos sectores, y en particular en el Ministerio de Hacienda, existía esa voluntad de hacer de la administración pública la vertebración de la sociedad. Y se podía ver, por ejemplo, que un obispo era en la misma clase que un grande de España de primera clase y en la misma clase que un intendente. Y se podía ver también que en este documento que los funcionarios se ponían en una situación muy alta en la jerarquía social. El ministerio, un ministro estaba al mismo nivel, a las columnas estaba al mismo nivel que los más grandes de España. Es realmente una voluntad de vertebrar la sociedad a partir de la administración. Totalmente utópico, claro, pero real. Muy bien, segunda ronda. Ahora Coro Rubio, Maricruz y Xosé Ramón Veiga. Sí, yo soy Coro Rubio de la Universidad del País Vasco. Bueno, quería simplemente comentar, antes que nada, respecto a lo que se ha dicho del convenio de Vergara, que también hay que tener en cuenta el enorme éxito de la asociación entre Paz y Fueros, que jugó. Lo iba a comentar mañana, lo comentaré, pero bueno, creo que ya que se ha comentado aquí, eso es un elemento también que hay que tener bien presente. A Javier antes ya le había adelantado, pero bueno, lo voy a plantear aquí, que no le acababa de entender bien lo que había planteado, porque es Cádiz una constitución tímidamente centralizadora o tímidamente descentralizadora, porque eso es una contradicción o una aparente contradicción, cuando menos. Quizás lo que está planteando es que es una constitución ambigua, un texto ambiguo o un texto abierto en el que caben luego varios desarrollos constitucionales, y esa apertura o esa ambigüedad se entendió en la época, por ejemplo, desde las provincias vascongadas, donde hay distintas lecturas además cambiantes de ese mismo texto. No sé, quería que ahondara un poquito en esta línea, aunque bueno, hemos hablado antes y algo ya me ha aclarado. Y luego también me planteaba una objeción, esa asimilación entre unitario y uniformizador. Porque volviendo al 39, cuando se plantea en las Cortes la discusión sobre lo que significa la unidad constitucional del Estado, ahí acaba triunfando una interpretación que es la del ministro Arrázola. La unidad constitucional se resuelve en un rey y parlamento, o sea, una especie de mínimos, ¿no? De unidad de mínimos, que es la que luego van a asumir, bueno, luego no, inmediatamente se va a asumir desde las provincias vascongadas, y se va a convertir eso en un nuevo refugio para la foralidad y en un nuevo argumento en defensa de los fueros. Entonces, quiero decir, en Cádiz también esa asimilación entre unitarismo y uniformización que has planteado, no sé, creo que es un elemento sobre el que se puede discutir. Muy bien. ¿Maricruz? ¿O no? Bueno, José Ramón Veiga. Sí, dice. Xosé Ramón Veiga, lo SC. Estaba pensando la pregunta. No, ¿cómo formularla? No la pregunta, ¿cómo formularla? En parte me ha chafado justo, pero antes quería decir otra cosa, ¿ves? Sabía que quería decir otra cosa. Estoy notando, y esto pasa en todos los congresos, que el diálogo se establece entre los ponentes. Yo invito, voy a dirigirme en gallego, invito o convido a todos los presentes a que por favor, le digo así, por favor interveñan, porque si non estamos convertindo o congreso pues no que son todos os congresos. Es decir, ao final son os 12 ponentes que empezamos a falar das nosas cousas e a xente non intervén. O sea, que na miña calidad de secretario, ata onde chego,
convido a que, por favor, dúbidas, suxerencias, comentarios que se quieran facer, se fagan, porque sin dúbida que van a ser cousas novas que entre nós non van a ser, seguro, ademais. Dito isto, as preguntas. Libres, iguales, independientes, y creo que se ve bien, católicos. Se ve perfectamente en el cuadro, perfectamente. Católicos. Esa es la cuarta condición. Y la cuarta condición, el problema. El problema creo que está en la discusión esta que han establecido ya hace bastante tiempo Pérez Ledesma y Portillo. Sí, el establecimiento de esa nación católica responde a una estrategia por parte de los diputados liberales para evitar que los serviles no quisiesen firmar la Constitución, o si por el contrario, como dice Chema Portillo, en realidad esa declaración de confesionalidad absoluta responde a las auténticas bases del liberalismo español. Es un liberalismo católico, perfectamente, lo ha demostrado, yo creo que lo ha comentado Portillo perfectamente. Y se ven más cosas. Se ve, por ejemplo, en que la organización básica, fundamental de las elecciones es la parroquia. Ni siquiera es el individuo, es la parroquia. El que está presente en 1812, 14, 1820, 23 para explicar la Constitución, por ley, son los párrocos. Yo no le llamaría ni siquiera contradicción. No, porque están bautizados. Sí, seguro. Ni siquiera es contradicción. No, pero non é contradicción, é que hai que estar bautizado, que non hai outro registro. Sí. E que en donde están bautizados? Na parroquia. En las parroquias. Entonces, claro. Pero es que no es ni siquiera contradicción. Porque a veces se presenta como una contradicción. Yo no veo que sea exactamente una contradicción, ni tiene por qué ser una contradicción. La contradicción va a ser cuando los curas no quieran explicar la Constitución. Claro, eso es otro tema. Eso sí que va a ser la contradicción, sobre todo a partir del 23. Eso sí. Pero yo ni siquiera veo una contradicción. A mí me gustaría que incidir un poco en ese tema, ¿no? Incluso genera cuestiones curiosísimas. Por ejemplo, la elección en segundo grado de los ayuntamientos constitucionales se produce con un elector por parroquia. Y eso da lugar que a parroquias que tienen 1.500 vecinos tienen un elector y parroquias que tienen 25 vecinos tienen un elector. Y eso es una contradicción absoluta en lo que es la doctrina liberal de la representatividad. Pero es así, efectivamente es como se desarrolla. Incluso el padre de Juan Herrera, que era aquí síndico en el ayuntamiento de La Coruña en 1813, realiza una exposición dirigida a las Cortes quejándose precisamente por esto. Porque ¿cómo es posible que pequeñas parroquias adscritas al Ayuntamiento de Coruña tengan un derecho a elegir un elector y la parroquia de la Pescadería Baja, que tiene 1.200 vecinos, también tiene derecho solo a un elector? Claro, y ahí se plantea ese tema, que es un tema, yo creo que fuerte, interesante, ¿no? Y luego, una pregunta para Jean-Philippe. En 1814 se restablece la Inquisición. En 1823 no. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado ahí para que en 1814 la Inquisición se restablece, por cierto, si hacemos caso a las crónicas, con general alborozo y contento a la población? Y en 1823 no. A pesar de que también en 1823 hay manifiestos de los obispos que, por supuesto, exigen que se restablezca la Constitución. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué la Inquisición no vuelve a reaparecer ahí en el 23? Gracias. ¿Ahora o más tarde? Bueno, después del aviso de esos no me atrevo. Sí, no, pero yo creo que es la juventud. Es la juventud que lo lleva a eso. Porque la experiencia dice que menos mal que están los ponentes. De modo que muchas gracias por intervenir a los ponentes. Claro que todo el pueblo ya no debería intervenir. Pero lo que es frecuente es lo contrario, es que venga un ponente, hable y no quiera escuchar lo que dice el otro ponente porque ya se lo sabe todo. Y se marcha. O quizá al bar o quizá ya toma el avión. De modo que aquí sois un ejemplo, en general los ponentes, de solidaridad intelectual con vuestros colegas. Muchas gracias. Bueno. Es un comentario breve y en relación con la pregunta de Susto y también de José Ramón,
Y yo tengo que señalar que estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Javier Pérez Núñez, porque si nos estuviera oyendo precisamente el obispo de Orense, ¿cómo estamos diciendo que la Constitución del 12 es católica, que la Constitución del 12 no limita el poder del rey, que la cuestión, el famoso artículo 3 no significa, el artículo 3 es el de la soberanía nacional, que todo eso no tiene ningún significado? El obispo de Orense, el 24 de septiembre de 1810, hubiera jurado en las Cortes y hubiera aceptado el primer decreto de las Cortes de Cádiz del 24 de septiembre de 1810, que dice que la soberanía nacional reside en la nación. Me parece que ese artículo y ese primer decreto de las Cortes de Cádiz no es baladí, no es anecdótico, e informa toda la Constitución, e informa el primer liberalismo. Y es precisamente ese artículo el que informa también el famoso artículo 172 de la Constitución, que establece los poderes del rey y las limitaciones del rey, que no tiene comparación alguna con ninguna Constitución española del siglo XIX, ni siquiera tiene comparación con la Constitución francesa de 1791, que por cierto reconoce, si no estoy confundida, el veto absoluto y no el veto suspensivo, que es el caso español. Por lo tanto, no estiremos hacia el absolutismo o hacia esos planteamientos la Constitución del 12, porque si no es que no entendemos ni ese momento del 10 al 14, ni el momento posterior. Y en segundo lugar, se habla mucho de catolicismo. Por supuesto, la intolerancia es absoluta y esa es una cuestión que define el primer liberalismo y eso es indiscutible. Lo que sí que me gustaría a mí plantear, ¿qué es lo que significa ser católico? ¿Y qué es lo que significa ser católico desde un punto de vista político? ¿Qué es ser católico en un sentido político? Visto desde el siglo XXI o desde el siglo XX o desde mediados del siglo XIX, podemos vincular el catolicismo con planteamientos reaccionarios, tradicionalistas y neocatólicos si queremos. Muy bien. Pero eso no significa ser católico, ese no es el significado político de ser católico. Entre otras cosas, porque católico en la monarquía absoluta, es decir, hasta 1808, podía tener planteamientos filosóficos completamente distintos. Sánchez Blanco tiene un libro sobre la Ilustración goyesca bastante interesante, donde está planteando todas estas influencias filosóficas de los ideólogos franceses, del sensismo francés, todos esos planteamientos en clérigos y en mundo católico. Por lo tanto, de entrada, católico y desde un punto de vista político, no necesariamente tiene una definición en la línea absolutista. Analicemos lo que significa y puede resultar que ser católico pues no tenga esa carga que puede tener después. Es simplemente ese comentario, lo cual no significa que la Constitución pues tenga ciertas continuidades, pero creo que también tiene unas rupturas claras. Ya, espera, hay tres palabras pedidas, una por alusiones del gran... Muy breve. Del gran maestre y luego... En primer lugar, yo nunca he negado que la Constitución de Cádiz no implique un cambio sistémico cualitativo respecto al anterior y que por lo tanto no sea el acto fundamental del comienzo de una revolución liberal propiamente dicha. Eso ya para empezar. Entonces, acusar a todo aquel que no ensalce al 100% las bondades liberales de la Constitución de Cádiz y del liberalismo español, de ser un absolutista infiltrado o algo así, pues me parece demasiado. Es decir, nunca ninguno se ha negado esto, pero hay muchas clases de liberalismo en España y en Europa. Hay muchas clases. Y hay unos liberalismos que son más moderados y otros que son menos y que son más puros, unos que son más autosuficientes como corpus ideológico y concepción del mundo y otros que interaccionan, dialogan con la cosa contraria. Si no, no se entendería que surgiera en Europa una cosa que se llamaba el liberalismo doctrinario, no se entendería. Y por lo tanto, lo único que he querido decir es que esa interacción
entre liberalismo y absolutismo en España es muy temprana y además no podía ser de otra manera, teniendo en cuenta la enorme fuerza social que tenía la Iglesia y la constitución, no solo social, sino ideológica, de la propia sociedad española. Y en cuanto a lo del significado político del catolicismo, pues me parece muy bien. ¿Pero por qué? En la Constitución francesa de 1791 no se hace ninguna mención. No se dice que la religión de la nación francesa es la católica, apostólica y romana y no se permitirá ninguna otra. Y en cambio en España sí se dice. Algo querrá decir esa diferencia, ¿no? Querrá decir que entre este liberalismo español revolucionario de primera hora y el francés, por ejemplo, hay diferencias. Y en vez de negarlas, lo que tendremos que hacer será explicarlas. Digo yo. Sí, porque en Francia había hugonotes. Bueno, por lo que sea. Sí. Sí, sí. O porque no había ese miedo digamos, a la fuerza del tradicionalismo en la sociedad o lo que fuera. Pero habrá que explicarlo. Pero yo creo que no se puede negar esa diferencia. Eso es lo único que he dicho, que hay una influencia apreciable en el liberalismo español del absolutismo y del tradicionalismo. Que eso no niega que el liberalismo sea revolucionario, no, pero es una revolución de otra manera. Y no hay más que ver lo que pasa después y compararlo con lo que pasa en otros lugares para saber que es de otra manera. Simplemente era eso. No, espera. Aquí. Tantas preguntas. Solo de palabra dos non ponentes. Bueno, Enrique Sáez y luego sí, soy de la Fundación Juana Vega. Bueno, no es que tenga que hacer una gran aportación, pero una reflexión sobre lo que planteaste antes, que con las posteriores preguntas se fue dejando, ¿no? De por qué en el 23 no se recupera la Inquisición y se recupera en el 14. A mí como economista me da la sensación que en el 14 hubo un entusiasmo de recuperar el viejo régimen impresionante, ¿no? Porque me da la sensación de que se recupera también la mesta. En el 14. Sí. No se había suprimido. ¿Qué? Se debatió, pero... Yo sí que sí. Fernando VII vuelve a declarar que la mesta, que fue el gran obstáculo para el desarrollo agrícola de España. O sea, que no solo la religión, pero eso ya no se recupera después, ¿no? Porque yo creo, mi sensación, y por supuesto vosotros sabéis mucho mejor, que en el 14 hubo un entusiasmo de recuperar que ya, pues 8 o 9 años después estaba un poco más matizado, ¿no? Pues también yo creo... Probablemente en aquel momento la Inquisición ya era cosa de otra época también. Muy bien. Ahí al fondo. Y luego aquí. No, primero allí. Tienes que contestar. Te voy a apuntar tantas. Hola, yo me llamo Diego Mariño, soy profesor de secundaria de historia. Y bueno, soy un poco lego, no soy tan especialista, obviamente, como la gente que estaba comentando antes. Mis preguntas son dos. Una de ellas es que me interesa mucho, con referencia a lo que comentaba Javier Pérez, la fuerza del concepto de nación. Es decir, que todo este proyecto constitucional, que a veces, bueno, yo cuando lo explico en clase parece como si alunizara de repente un bloque de ideas, ¿no?, en España. Intento siempre explicarles que tiene raíces, pues también un poco como lo que se comenta aquí, ¿no?, ya en el absolutismo, con la importancia de la monarquía y tal, pero lo que quería preguntar es y un poco sobre las raíces intelectuales de este concepto de nación, que tal y como lo presentó parecía un concepto así bastante liberal, racional, ¿no?, de que todos iguales, uniformes, independientes, que formaban parte como un conjunto, una especie de objeto matemático, ¿no?, geométrico, sin vitalidad tradicional o sin raíces tradicionales. Este concepto de nación, ¿cómo se modeló intelectualmente, culturalmente, para que la población española lo entendiera? ¿Y hay algún ingrediente? Quiero decir que de repente todos somos individuos de un conjunto con equidistantes al centro, bueno, ¿y hay algún ingrediente cultural o historicista al estilo, por ejemplo, lo que pasa en Alemania, ¿no?, que también con las invasiones napoleónicas pues brota ahí una especie de fervor romántico, ¿no?, de la historia de Alemania, de las raíces profundas, un concepto así más vitalista, más orgánico, más... ¿Hay algo semejante en España? Bueno, esa es un poco la pregunta. Sería una pregunta un poco sobre las raíces intelectuales, a lo mejor, de este. Y la otra pregunta
un poco dirigida a los dos ponentes, sería si la hibridación que hay entre absolutismo, estos guirigais que hay entre absolutismo y liberalismo, estas fusiones, ¿no? Si se plasman en alguna biografía concreta de algún liberal o de algún absolutista, o de algún servil, o como se llamaran, que haya hecho algún cambio de 180 grados, o de, bueno, con lo que se comentó aquí ya no sería de 180 grados, sería si hay historias intelectuales concretas, ¿no? de políticos, de diputados que hayan estado en los dos, que hayan tenido las dos ideologías o que hayan tenido una iluminación liberal o una iluminación absolutista, o hayan visto también un poco, hayan vivido estos cambios en su propia biografía, ¿no? Que lo desconozco, por eso lo pregunto. Serían las dos cuestiones. Gracias. Aquí, ya aquí cerramos esta tanda, volvemos a esta ronda. Gracias. Manuel Estrada, Universidad de Cantabria. A mí me cuesta en algunos aspectos ver, estudiar, analizar la Constitución de Cádiz sin tener otro referente constitucional español, Bayona. Y a lo mejor en la cuestión de la religión se nos ha olvidado que si ellos, digo Bayona, la encarnación del diablo, los comecuras, han recogido en el texto constitucional la exclusividad católica, como nosotros, los de Cádiz, las esencias patrias, los que fundan la Constitución en la historia patria. Esta mañana ha salido también la cuestión de, o no, esta tarde, la cuestión del municipio, las referencias que hace Toreno en el discurso preliminar. No vamos a ser menos que ellos, ¿no? Es decir, al margen de consideraciones de un liberalismo más o menos católico, puede haber una mera cuestión de pura estrategia política. ¿Vamos nosotros a ser menos que los de Bayona? Es decir, negamos lo francés. Por eso el texto de Cádiz no tiene una declaración, una tabla de derechos. Claro, porque la tiene la Constitución del 91. Lo tendremos que buscar disperso en el articulado. Y si ellos, insisto, en Bayona, han declarado esa exclusividad católica, nosotros no podemos ser menos. Es lo que planteo. Muy bien, pues ahora tienen la palabra los dos ponentes. Javier. Sí, bueno, voy a empezar un poco, no es la parte de la cuestión relacionada con el catolicismo la que corresponde a mi ponencia, pero sí quiero introducir alguna matización entre el caso español y el caso francés. El caso francés partió de unos decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 en los que se ponía fin a los estamentos privilegiados, y antes que la Constitución se aprobó la Constitución Civil del Clero, con lo cual, y con la Constitución Civil del Clero se inició la contrarrevolución. Era muy difícil que en la Constitución del 91 apareciera algo reivindicando a un sector muy importante de la población que estaba siguiendo a los contrarrevolucionarios. Bien, digo, esa es una... Quizá por matizar un poco, por introducir algún elemento que pueda distanciar a España del modelo francés. Aquí hay un elemento que yo creo que yo lo he planteado al hablar de las juntas. Las juntas se producen en todos, se desarrollan en los lugares que no están ocupados, y las juntas y las propias guerrillas tienen un lema que se repite con independencia de cuál sea su propósito, hacer la revolución o mantener la tradición, que se recoge en una tríada de principios que son religión, rey y patria, y esos tres principios pueden significar cosas diametralmente opuestas. Monarquía, que antes planteábamos, es decir, hay que mantener la monarquía, es decir, luchamos, Fernando el Deseado, ¿no? Patria, automáticamente podemos considerar esta la nación, y automáticamente la religión, y pueden ser perfectamente compatibles. Es decir, eso vale también para lo contrario, es decir, religión, patria, es decir, hay que eliminar lo que nos están planteando las Cortes, porque primero la nación no puede asumir la soberanía, sino que tiene que estar en el rey, y al mismo tiempo es que siguen el modelo francés, y automáticamente esto significa la eliminación del catolicismo. Digo que puede servir el discurso para las dos cosas. Bien, creo que por ahí ya simplemente esa matización. Bien, la otra cuestión, voy a ir ahondando, uniendo algunas cuestiones que se han planteado en un último término. Raíces intelectuales. Raíces intelectuales, pues básicamente las raíces intelectuales
son muy similares a las francesas. En la Constitución española, en la de Cádiz, está muy presente Rousseau, y sobre todo está muy presente la lectura de Sieyès, o si se quiere, las lecturas que se hacen de Sieyès. Esos pueden ser los grandes padres de ese nacionalismo político, que es el que se va a acoger. ¿Cómo se traslada a la población? Pues lo planteaba antes, se planteaba antes aquí, es decir, la Constitución se lee en las parroquias, ese es el proceso de traslado a la población. ¿Cómo se recoge el discurso? Pues el discurso se recoge a veces desde el historicismo, lo que se planteaba aquí, el historicismo. Un discurso historicista vale para dos cosas. Si hay verdad, es verdad que se recurre a la Constitución histórica, al pactismo, y muchas veces términos antiguos y palabras antiguas quieren significar algo nuevo, y a veces es un mecanismo distinto. Es decir, utilizo términos antiguos y palabras viejas para intentar atraer a la población que no participa en la Constitución. Es un mecanismo de una estrategia política, el historicismo liberal como estrategia política para intentar atraer a la población. Bien, aunando esto con lo que planteaba antes la profesora Coro Rubio, creo que enlazan un poco las ideas de Estado unitario y unidad política y unidad en un Estado unitario y uniforme. La unidad, es decir, el Estado liberal que se construye es un Estado que lo que busca es la igualdad. Sin igualdad no hay libertad, y lo que busca es oponerse a lo que hasta entonces ha existido, y lo que hasta entonces ha existido son privilegios. Hay unos que están por encima de otros, y son privilegios significa una minoría, y privilegios también significa la monarquía absoluta. El monarca es el mayor privilegiado. Pues frente a eso nos oponemos, y oponerse a eso para tener verdadera libertad. La única manera de tener libertad es seguridad, y la única manera de tener seguridad es la igualdad, saber a qué atenernos con respecto al derecho. El derecho tiene que ser el mismo para todos. El derecho civil, pero también la organización política. Todos los territorios tienen que ser iguales, porque si no son iguales, son privilegiados. Y si son privilegiados, son parciales y no corresponden a lo común. Eso nos lo enseñó Rousseau, y con ello siguió Sieyès. Y ese es el planteamiento que tienen los doceañistas. Es decir, esa identificación entre un Estado unitario, un Estado uniforme. El mismo derecho, es decir, como planteaba Tomás y Valiente, el modelo de Estado que se planteaban en los constituyentes franceses y los constituyentes españoles es el mismo. A una nación corresponde un Estado y un mismo y único derecho. Porque si no estaríamos en el antiguo régimen. Si dejamos entrada a parcialidades, a cuerpos intermedios, estamos en el antiguo régimen. Frente a eso se oponen. Tienen grandes dificultades para intentar construir un modelo de corte federal, o un modelo en el que la soberanía pueda estar compartida territorialmente y la distribución territorial del poder. Eso no les cuadra. Con respecto a la otra cuestión de centralización o descentralización, yo confieso aquí, esta preocupación, la preocupación que yo me planteé con respecto al modelo de organización territorial de las Cortes de Cádiz, partió al revés, partió de 1845. En 1845 decían los moderados que por fin vamos a poner fin a un modelo de administración que en lugar de ser una monarquía era una España dividida en multitud de repúblicas y al mismo tiempo era una democracia civil y militar. Y yo cuando planteaba cuál era el modelo que existía, decía, anda, pues si el modelo que existía, sin quererlo los progresistas, porque habían cambiado, el modelo que existía era el de 1823, el que habían construido en el trienio. Si es un modelo construido bajo las Cortes de Cádiz, parece ser, si permite un modelo que teóricamente no vamos a seguir a pies juntillas lo que decían los moderados, pero sí tiene que tener un cierto grado de descentralización. Si una Constitución, la del 12, nos permite construir un grado de descentralización, igual puede ser que esa Constitución no sea tan centralizada. Tanto más cuanto en esa Constitución se recogen gran parte de las bases nucleares de la organización administrativa territorial del Estado. Por esa vía,
Es decir, viendo que en 1823 se podía construir un modelo descentralizado, dije, ¿cuál es la base? ¿Dónde se encuentra el elemento que hace que sea el modelo de Cádiz construido en la primera etapa más descentralizador? ¿Dónde se veía? En el ayuntamiento. Entonces, por esa vía es mi construcción, es decir, la primera expresión de la administración territorial en la primera experiencia de 1812 al 14 no es tan centralizada, hay una cierta descentralización en los municipios, y hacia esa descentralización en los municipios, por la vía y sobre todo de la democratización, se acercan las diputaciones en el trienio, y eso es lo que se prolonga en el tiempo. Si es verdad que el progresismo, cuando se recupera después de la década, es decir, a partir del año 34, es un progresismo dividido, y al final la defensa de ese modelo es una defensa que la tiene un sector, el sector más avanzado del progresismo, no así el sector que suele gobernar. Con todo, el sector que gobierna lo utiliza para enfrentarse a los moderados. Esa sería un poco de dónde venía. No es tan centralizado y tampoco es tan descentralizado, es decir, estaríamos en una situación más o menos intermedia. Con respecto a la pregunta de solo hay un elector, en el segundo grado, en el primer grado votan todos los vecinos. ¿Y qué ocurría? Antes, que no votaba nadie. Es decir, al final, el modelo en 1840, el modelo de los ayuntamientos se convierte en la base de un modelo democrático. Es la expresión más genuina de los municipios democráticos, la base de las transformaciones, de progreso, etcétera, etcétera. Y siguen teniendo el sistema de elección indirecto, contra el que ya se ha puesto fin en la organización de las diputaciones y en la organización de las Cortes, ¿no? Pero eso sí, en uno y en otro hay solo un escalón, pero es un escalón en el que ya el régimen censitario es muy grande. Aquí, por lo menos en la primera base, con independencia de cómo sea, ¿no? Es decir, porque hay ayuntamientos para todo, ¿no? Hay casos en los que los elegidos casi son los mismos que han estado en el ayuntamiento, pero con independencia de eso, hombre, participan. Hasta entonces no participaban. Yo no sé si me falta alguna pregunta más. Yo creo que no. Sí, primero, no creo que haya una contradicción entre el liberalismo y catolicismo. El liberalismo es un fenómeno plural, y hay un catolicismo y hay un liberalismo en Cádiz católico. Bueno, es por eso que sirvió de modelo en Italia o en Portugal. Bueno, nada más. Creo que el primer liberalismo no es un liberalismo individualista. La sociedad sigue funcionando muy a menudo en una lógica de cuerpo, no digo de estamentos, sino de cuerpo, es decir, a base de la familia, el pueblo, etc. Y se ve en el voto un acto colectivo y no la suma de unos actos individuales. Lo que permite resolver lo que decías acerca de las parroquias. Una parroquia, da igual el número de miembros de la parroquia, lo importante es un voto para el conjunto de la parroquia. Y es un fenómeno europeo. No es solo español. En Italia los estudios han indicado que en Italia, incluso en Inglaterra y en Francia, el voto durante mucho tiempo en la primera mitad del 19 es un voto colectivo. Hay que leer la descripción por Alexis de Tocqueville de la primera elección del sufragio universal en 1848, muy tarde. Es un voto colectivo. Pero votaban uno por uno. Sí, votaban por uno, sí, pero todo el pueblo al mismo tiempo, y después de un discurso de Alexis de Tocqueville, el jefe del pueblo. Y en cuanto a la Inquisición, no la restableció Fernando en 23 porque
era la única condición de la diplomacia francesa para que el absolutismo restaurado podía disfrutar de un ejército francés para protegerle. Sí, para la diplomacia francesa fracasó sobre todos los puntos en 23, todos. Excepto sobre este punto, Fernando pedía un ejército para asegurar el orden público, un ejército francés, y la única condición que al final aceptó Fernando era la supresión de la Inquisición. Pero creo que esta supresión de la Inquisición ha sido aceptada muy fácilmente por unos sectores del realismo, porque para hombres como Falla, como López Ballesteros, la Inquisición era algo un poco arcaico, y también incluso para el rey. Me pido si al final para Fernando VII no era una solución muy interesante, porque la Inquisición al final era la única jurisdicción que podía tocar todas las personas. Era la única jurisdicción en competencia con la jurisdicción del rey. Y desapareciendo la Inquisición, queda solo la jurisdicción del rey, la única jurisdicción universal. Y es por eso que me pregunto si al final lo aceptó Fernando VII también para eso. Al final es un rey regalista, ¿no? Sí. Último turno, especialmente dirigido al pueblo llano. Bueno, quiero decir, a los asistentes no ponentes. Bueno, Shogun, a ver, ahí está. Enhorabuena. Venga, aquí, por favor. Yo soy Adrián Villamarín de la Universidad de Santiago y quería plantear al señor Jean-Philippe de qué sirvió la llegada o la venida de los 100.000 hijos de San Luis a España si después las reformas o medidas que adoptó Fernando VII no tuvieron ese carácter tan absolutista, y qué significó la guerra carlista, más bien la colocación de una persona para la corona, o si fue el enfrentamiento entre dos formas de pensamiento, dos formas de modelos económicos y sociales. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahí la. Soy Álvaro Pérez, de la misma universidad. A mí la época de aplicación de las Cortes de Cádiz siempre me ha dado una sensación de vacío de poder, de gobierno provisional. Y teniendo en cuenta que en ese periodo se estaba combatiendo a los franceses que tenían ocupado el país, siempre me pregunté qué partes del territorio se aplicaba la Constitución realmente, y en qué partes las autoridades actuaban un poco más al margen y se veían legitimados en la Constitución en respuesta al francés. Se me olvidó. A ver, Adrián. ¿Existe en la Constitución también algún artículo en el que las colonias americanas pudiesen tener cierto amparo para obtener cierto estatus de federalismo, incluso la independencia? ¿Alguna cosa más? Muy bien, entonces... Sí. Bueno, ojo. Pienso que la expedición de los 100.000 hijos de San Luis es una expedición querida por el gobierno francés, ante todo para recuperar una posición diplomática en Europa. Fundamentalmente es la principal motivación de los franceses, pero tenían otra motivación, es decir, la voluntad de imponer en España un realismo moderado, o algo como un sistema de la carta otorgada sobre el modelo francés. Pero esto fracasó sobre la voluntad del rey, que nunca quería
nunca quiso este modelo político, y tampoco los absolutistas, la rebelión absolutista y la guerrilla absolutista quería este modelo. Y en 23, si se puede leer los informes de los diplomáticos franceses, se quejan, se quejan continuamente de los excesos de la represión, etcétera, etcétera. Es por eso que he dicho que la expedición de los 100.000 hijos de San Luis es un fracaso total para Francia, un fracaso diplomático total. Bueno. Creo que no se puede comparar el contexto de 23 con el contexto de los años 30. Es un contexto totalmente diferente en España y en Europa. Hubo la revolución de 1830, las revoluciones, porque hubo mucho. Es un contexto totalmente diferente. No se puede leer los acontecimientos de la guerra carlista a la luz de lo que existió totalmente, no se puede leer totalmente a la luz de la expedición de los 100.000 hijos de San Luis. Por cierto, en la expedición de los 100.000 hay un ejemplo de híbridos, que es un general muy conocido en Galicia, lucha primero contra los franceses en la guerra de independencia, que es Pablo Morín. Luego, en 1823, se pasa a los 100.000 con armas y bagajes sin ningún problema, es decir, comete un acto directo de traición, y en 1835 está otra vez convirtiendo a los carlistas en Galicia, y además con unas medidas durísimas, entre otras cosas, como ha dicho José Ramón Garrido, porque los conocía muy bien y sabía muy bien cómo arrastrar. Sería, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Esta gente que... Otro ejemplo sería Alcalá Galiano. Por ese ejemplo de evolución más que tortuosa. Sí, Alcalá Galiano acaba siendo un reaccionario. Un moderado, pero muy... Y era un exaltado. No, un moderado muy reaccionario al final. Hombre, un moderado que acaba dándole una apoplejía en el Consejo de Ministros ante un grupete de estudiantes que estaban protestando contra las reformas educativas que él estaba proponiendo. Es decir, él sabía de qué se trataba. La verdad es que también le habían tocado un poco el coche de punto en el que se desplazaba desde su domicilio a la sede del Consejo de Ministros. Y estaba un poco, en fin, influido, y no sé si amedrentado por aquello. Pero desde sus discursos en la Fontana de Oro hasta sus actos en la época de la Unión Liberal, media mucho, ¿no? Pero bueno, admitamos que es un liberal. Y sobre todo con un apellido compuesto, Alcalá Galiano, sobrino del héroe de Trafalgar, pues ya me dirá si no tiene méritos para estar en la historia de España. Y tío de don Juan Valera. Javier. Sí, bueno, un poco completando un poco lo que estabais diciendo, que sí es verdad que hay continuidades en respondiendo un poco a la pregunta que ha quedado pendiente de las biografías políticas, pero también hay que tener en cuenta que este primer tercio del siglo XIX es la primera de las grandes etapas de los exilios políticos españoles, de los grandes exilios, ¿no? Entonces, sobre todo a partir del 23, o sea que las continuidades sí son en algunos casos, en otros casos son rupturas y muy duras, ¿no? Bueno, aquí al lado, aquí hundieron un barco con liberales metidos en las bodegas, como se hizo después en el 36, aquí, justo aquí. No, como absolutistas metidos en las bodegas. Sí. Metidos en las bodegas. Metidos en las bodegas. Bueno, respondiendo un poco a las preguntas que me han hecho, posibilidad de independencia, federalismo, pues no tenía ninguna cabida. Es decir, el problema es que no les encajaba. Y además desde el principio ya había un problema. Es decir, el problema es que en alguna medida España, que participó en favor de la independencia de los Estados Unidos, no aprendió la lección, es decir, y actuó igual, es decir, una representación, es decir, lo que hizo fue una discriminación representativa muy importante, es decir, al final
pues como planteaba antes, se planteaba aquí, al final no se les trazó como colonias, pero con una preeminencia peninsular muy importante. Es decir, bajo ningún concepto, aunque se decía que eran parte esencial de la monarquía los territorios americanos, pero no tanto como las provincias de España. La expresión es muy clara: se puede vender Florida, pero no se puede vender Guadalajara. Es decir, eso es razonable, ¿no? Es decir, nadie se plantea vender Cataluña, no le cabía en la cabeza a nadie. La provisionalidad del gobierno, pues sí, estamos en guerra, entonces se va implantando la Constitución según va controlándose el territorio. Y también lo que decía yo antes, sí genera situaciones que son contradictorias, pero quizá porque el juego de poderes tampoco es tan claro entre el peso el peso que tienen las Cortes, el peso que tienen los gobiernos que nombran las regencias, y la expresión, un poco hay una expresión que es clara, es decir, en el País Vasco, que estuvieron dominadas pues bajo el dominio francés, se suprimieron las instituciones forales. Para implantar el nuevo régimen no se les ocurrió otra cosa que restaurar previamente las instituciones forales para, desde la tradición, después introducir las instituciones constitucionales. Claro, eso es caótico. Es decir, genera una situación de desorden entre lo que se ha establecido, lo que se ha suprimido, esa es. Entonces, hay debilidad del poder, hay desorden y hay una actuación muy clara en la recta final de la guerra por parte del clero y por parte de sectores tradicionales de la nobleza para recuperar el poder perdido con la Constitución. Y se preparan el camino para que se produzca un golpe de Estado, porque Fernando VII se restableció con un golpe de Estado. Muy bien. ¿Está a gusto de los directivos? Sí, podemos. Bueno, entonces, muchas gracias por vuestra participación, especialmente a los ponentes, pero a todo el público en general. Quedan ustedes invitados para asistir mañana a las 10 de la mañana a la conferencia que pronunciará el profesor Manuel Estrada. De modo que espero que, yo no sé si estaré, pero espero verlos aquí a todos. Buenas tardes. Todo en orden. O de Xan Moreno. Se me había dejado Gaveiras, no me había con la libertad. Bueno, pues, oye, esto está muy candente, sí, muy difícil,